¿Cómo están, estimados amigos del canal? Hoy les traemos un video súper interesante para ustedes. Este es otro de los videos que me han estado solicitando a través de los comentarios en muchas ocasiones. Mira, lo que queremos es realizar un control del tiempo para los aficionados del deporte, pero también puede servir para otras actividades como por ejemplo para control de vehículos de transporte. En fin, es sumamente importante que tú lo aprendas. Por ejemplo, aquí si colocamos un código o un producto, automáticamente me trae toda la información y un detalle muy importante es que nos trae la hora exacta expresada en horas, minutos y segundos. Si quieres ver cómo se hace, entonces quédate en el video que ahora te explicamos. Antes de comenzar te recomiendo que veas el video completo porque estaremos viendo muchos detalles de Excel que puedes aprender. Ahora sí, vamos con el video. El primer paso es configurar la hoja. Para esto seleccionamos a toda la hoja presionando Control más C y nos vamos a cambiar la fuente. En mi caso uso siempre la fuente Arial Narrow. A mi parecer es la más formal para los trabajos en Excel. Un tamaño de 12 y centrado. En fin, pueden usar lo que ustedes gusten, lo importante es configurar la fuente y el tamaño de la fuente. Antes de empezar tenemos que guardar el documento como libro habilitado para macros. Si no sabes a cómo se hace, entonces realiza lo siguiente. Primero nos vamos a la pestaña Archivo, Guardar, luego Examinar y en esta parte le colocamos un nombre. Y lo más importante es elegir la segunda opción que dice libro habilitado para macros. Y finalmente en guardar. Es esencial este paso para que el código que vamos a usar funcione correctamente. Mira, aquí yo ya implementé dos hojas. La primera tiene por nombre registro y la segunda tiene por nombre control. En la primera hoja nosotros ya tenemos un encabezado registrado, como por ejemplo el nombre de la organización, un número de RUC, la actividad y la dirección. Ustedes pueden ingresar más datos y a lo mejor de todo pueden insertar otros datos diferentes, no hay problema. Una vez guardado el documento vamos a configurar un poco más la hoja. Si te fijas, estas celdas tienen un borde y a mi parecer hacen que la hoja de Excel se vea un poco muy llena la información. Para quitar estas líneas o bordes nos vamos a la pestaña Vista y aquí desmarcamos la casilla Líneas de cuadrícula. Haciendo esto, ahora ya podemos ver mucho más mejor a la hoja. El primer paso es crear los encabezados de este registro. Aquí podemos registrar todos los datos básicos del participante cuando se va a inscribir para la competencia, como por ejemplo un código que en este caso será asignado por nosotros, su nombre y apellidos. No podría faltar el DNI, la edad que tiene, el país o lugar de procedencia y un contacto. Son datos muy básicos que no podrán faltar en un formulario de datos personales. Pueden ser otros según su necesidad. Si fuese un control de vehículos de transporte sería por ejemplo la placa del vehículo, el tipo de vehículo, número de orden, la ruta, entre otros. No habría problema. Pueden usar sus propios datos, el procedimiento será el mismo. La plantilla que estamos elaborando en este caso será para una competencia de atletismo. Como ya tenemos los encabezados principales, lo que sigue es aplicar una tabla a todos estos datos. Para esto seleccionamos todos los encabezados y presionamos la tecla Control más la tecla T. Y nos aparece esta pequeña ventana. Aquí marcamos esta casilla de la tabla tiene encabezados y finalmente aceptamos. Para verlo mejor, en la pestaña Diseño de tabla le cambiamos a un nuevo estilo. Además le podemos quitar las filas con bandas y los botones con filtros. Si queremos verlo mucho más mejor, estando seleccionada la tabla, presionamos las teclas Control más 1 y en esta parte le damos un borde suave. Y un detalle muy importante es cambiar el nombre de la tabla desde esta parte superior, como por ejemplo le ponemos por nombre participantes, seguido un enter para guardar los datos. Lo que nos falta es registrar los participantes. Por ejemplo, vamos a registrar participantes creados. Los datos no serán reales y para registrar mucho más fácil usaremos un formulario de registro de datos que viene incluido en Excel. Para activarlo nos vamos a la cinta de opciones o de acceso rápido y desplegamos estas opciones. Si te fijas, hay muchas opciones a elegir,
pero la que nos interesa por ahora es ir a la opción Más comandos y se apertura esta ventana, donde elegimos comandos que no están en la cinta de opciones o de acceso rápido. Y aquí en esta parte damos clic en cualquiera de estos comandos y presionamos la tecla F. Si te fijas, aquí tenemos el formulario de Excel que viene por defecto. Lo seleccionamos y damos clic en este botón de agregar y finalmente aceptamos. Como puedes ver, ya tenemos este pequeño icono en esta parte superior. Para poder usarlo, nos ubicamos en cualquier celda de la tabla y damos clic sobre esta pestaña del icono. Y como puedes ver, aquí tenemos este formulario con todos los encabezados de la tabla que ya hemos creado. Para registrar los datos, el código lo dejamos en blanco porque usaremos una configuración especial. Entonces empezamos a llenar desde los nombres y apellidos. Ojo aquí, para pasar de una casilla a otra, damos clic o presionamos la tecla tabulador, porque si damos Enter, los datos se enviarán a la hoja de Excel. Registramos un número de DNI, tecla tabuladora, una edad, una vez más la tecla tabuladora, el país y un contacto. Para guardar el registro simplemente hacemos clic en Nuevo y si te fijas los datos automáticamente son enviados a la hoja de Excel y los campos una vez más quedan limpios para un nuevo registro. Para evitar ocupar muchos minutos con el video, yo ya registré varios participantes que servirán como ejemplo para más adelante. Pero antes de configurar el código, quiero que te fijes en un detalle. Mira, si deslizamos hacia abajo todos los encabezados se ocultan de la hoja de Excel. Para poder evitar esto, nos ubicamos en la celda A6 porque lo que queremos es que toda esta parte permanezca estática. Es por eso que nos ubicamos en la celda A6. Luego nos vamos a la pestaña Vista y a la subpestaña Inmovilizar. Lo desplegamos y elegimos Inmovilizar paneles. De esta forma, si queremos bajar hacia abajo, podemos ver que los encabezados permanecen sin ser ocultados, el cual facilitará mucho el trabajo en la hoja de Excel. Para el caso del código hay muchas formas de automatizar. Lo que verás ahora es una de las más sencillas pero muy útiles. Por ejemplo, nos ubicamos en la celda del código y para verlo mejor nos vamos a la barra de fórmulas. Colocamos un igual y llamamos a la función fila. Lo seleccionamos y cerramos paréntesis. A esto le restamos la misma función fila. Y aquí llamamos al nombre de la tabla que es participantes. Abrimos dos veces corchetes y elegimos encabezados. Cerramos un corchete seguido de un punto y coma. Abrimos una vez más corchetes y elegimos el encabezado del código o de la columna código. Cerramos corchete dos veces al igual que el paréntesis. Para aplicar a las demás celdas solo jalamos hacia abajo y listo. Como puedes observar, ya tenemos el código automáticamente. Ahora, si queremos agregar un nuevo participante, podemos ver que automáticamente se aplica un nuevo código. Para verlo mucho más mejor, seleccionamos toda la columna código y presionamos Control+1. Y aquí ingresamos a personalizado. Y en esta parte borramos lo que se encuentra. Abrimos comillas y escribimos lo que se requiera. Como por ejemplo, colocamos 15, cerramos comillas, seguido escribimos 2 ceros o los que quieran. Finalmente aceptamos. Como puedes ver, ya tenemos el código de una forma más personalizada. Otro de los detalles que podemos ver es al escribir un nuevo participante. Vemos que automáticamente se configura un nuevo código y para evitar sus modificaciones, la celda ha sido sombreada de color rojo, es decir, el color rojo indicará que en la celda código no debe de ingresarse datos, sino que se aplicará automáticamente. Como puedes ver, ya tenemos configurado a la hoja registro de participantes, lo que nos falta es configurar la hoja control. Para ya no repetir todo lo que hemos configurado, entonces realizamos lo siguiente. Seleccionamos toda esta hoja configurada desde esta esquina superior izquierda y presionamos Control+C. Lo copiamos, ahora nos vamos a la hoja control y repetimos el proceso de selección y presionando Control+V lo pegamos. Si te fijas, la misma configuración de la hoja registro ya lo tenemos en la hoja control. Aquí solo editaremos algunos datos importantes. El primer cambio que haremos es eliminar todas las filas a excepción de la primera fila,
Esta lo conservaremos para realizar las configuraciones respectivas. El segundo cambio a realizar es cambiar esta parte por control de tiempos. Otro de los cambios que vamos a realizar es fijar los encabezados. Para esto nos vamos a la pestaña Vista y luego a Inmovilizar. Aquí lo desplegamos y seleccionamos la primera opción de inmovilizar paneles. El siguiente cambio que vamos a realizar es a los encabezados. En este caso, al encabezado contacto lo cambiamos por hora de llegada y agregamos dos columnas más, una de duración y la otra de orden opuesto de llegada. Como puedes observar, ya tenemos todos los encabezados que vamos a usar. Ustedes pueden elegir muchos más campos. El procedimiento será el mismo. Otro de los cambios a realizar es eliminar la tabla, porque en esta hoja ya no haremos uso de la misma. Como puedes ver, si nos ubicamos sobre una celda podemos ver que se activa la pestaña Diseño de tabla. Ingresamos dentro de ella y ubicamos a Convertir en rango. Y aquí nos pregunta si esto realmente lo queremos. Haciendo esto ya no tendremos la tabla y lo podemos comprobar porque al ubicarse sobre una de sus celdas ya no podemos ver que aparece la pestaña Diseño de tabla. Ahora seleccionamos toda la fila y presionamos Control+1. Le quitamos los bordes y aceptamos. Como puedes ver, ya lo tenemos casi configurado. Lo que nos falta es configurar los códigos y las funciones que harán posible este trabajo. Antes de aplicar las funciones, lo que queremos es realizar lo siguiente. Cuando escribamos un código en esta celda, automáticamente que nos traiga toda la información de las columnas, inclusive la hora de llegada expresada en horas, minutos y segundos. El primer paso es configurar la celda donde el DNI, la edad y el país serán ingresados automáticamente. Estos datos los jalaremos desde la hoja registro. Para esto nos ubicamos en la celda de nombres y apellidos y llamamos a la función buscar v. Lo seleccionamos y nos pide el valor buscado y en este caso será el código, un punto y coma y nos pide la matriz de búsqueda y en este caso será la tabla que tiene por nombre participantes que habíamos creado en la hoja registro, un punto y coma y abrimos llaves. Y le decimos que nos traiga los datos de la columna 2, la columna 3, la columna 4 y la columna 5 separado por comas. Cerramos llaves y un punto y coma. Aquí escribimos falso para coincidencia exacta. Finalmente cerramos paréntesis y listo. Como puedes observar, cuando escribimos un código nos trae automáticamente toda la información del participante. Pero ¿qué pasa si borramos el código? Podemos ver que nos aparece este error de no encontrado. Para evitar esto, nos ubicamos en la celda de la fórmula y después del igual escribimos sí.error. Lo seleccionamos y al final colocamos un punto y coma y un espacio entre comillas. Finalmente cerramos paréntesis y listo. Como puedes ver, si escribimos un código nos trae la información, pero cuando lo borramos, también borra toda la información sin aparecer el error antes visto. A partir de ahora tienes que poner mucha atención porque haremos la configuración a la columna llegada, a la columna duración y el número de orden. Primero vamos a configurar a la columna llegada. Para esto vamos a identificar muy bien a las celdas. En primer lugar podemos ver que tenemos el primer código en la fila 6 de esta hoja y a la columna hora de llegada se encuentra en la columna F. Y si contamos desde la columna A, podemos ver que la A es la columna 1, la B es la columna 2, la C es la columna 3, la D es la columna 4, la E es la columna 5 y finalmente la F es la columna 6. Recordar esta numeración porque es importante para aplicar la línea de código que nos permitirá traer la hora de llegada de una forma automática. Para configurar esta columna nos vamos al nombre de la hoja y con clic derecho ingresamos a ver código. Vemos que nos aparece la ventana principal de Visual Basic. Aquí es donde programaremos 4 líneas de código que harán posible ingresar la hora de una forma automática. Primero seleccionamos el evento Worksheets y desde esta otra lista seleccionamos al evento Change.
podemos ver que nos aparecen otras líneas de código. Las anteriores lo borramos. Ahora nos ubicamos dentro de estas dos líneas nuevas de código y aquí programaremos de la siguiente manera. Primero llamamos a la condición if y decimos si target.column es igual a 1, es decir, si en la columna 1 del código y target.row es mayor a 5, es decir, si en la columna 1 y después de la fila 5 cerramos el end if al final. Ahora, si esta condición es verdadera, entonces llamamos una vez más a la condición if y decimos si target.row es mayor o igual a 6, entonces cerramos el end if al final. Es decir, estamos diciendo que si el código es ingresado en la columna 1 y en la fila 6, a lo mejor dicho, si escribimos un código en la celda A6, si todas estas condiciones se cumplen, entonces escribimos cells, abrimos paréntesis, luego escribimos target.row, una coma y escribimos 6, cerramos paréntesis, seguido de un punto value. ¿Qué es lo que hemos dicho aquí? Hemos hecho lo siguiente. Si escribimos un código en la celda 6 o superior, entonces que nos identifique a la celda de la misma fila y en la columna 6 donde irá la hora. Que sea iguale a un formato, abrimos paréntesis y escribimos new para la hora actual. Luego una coma y entre comillas el formato de horas, minutos y segundos. Un espacio escribimos AM/PM. Finalmente cerramos paréntesis. Con esto le hemos dado a la hora un formato personalizado que será insertado a partir de la fila 6 y en la columna 6. Ahora cerramos esta ventana y probamos el código. Como puedes ver, si escribimos un código en la columna A y a partir de la fila 6, podemos ver que en la columna F nos aparece ya la hora con formato de horas, minutos y segundos, así de fácil y sencillo. Haciendo este código hemos automatizado el ingreso de la hora actual en la columna F. Ahora nos falta configurar el tiempo transcurrido o duración. Para esto vamos a suponer que en una competencia de atletismo la hora inicial que empezará la actividad es a las 8:00 de la mañana. Ustedes pueden cambiar a la hora que quieran y lo que queremos es conocer cuánto tiempo demoró en llegar a la meta este atleta. Para esto simplemente nos ubicamos en la celda duración y en la barra de fórmulas escribimos lo siguiente. Colocamos un igual y llamamos a la función si. Lo seleccionamos y decimos si la celda del código es diferente del vacío, un punto y coma. Si esta condición se cumple, entonces que haga una resta de la hora de llegada menos la hora de inicio. Un detalle muy importante es fijar la hora de inicio con la tecla F4, un punto y coma. Caso contrario, si no se cumple, que simplemente me deje en blanco la celda. Cerramos paréntesis y listo. Como puedes ver, me ha dado un número. Para evitar esto, seleccionamos la celda y presionando Control+1 y en esta ventana nos vamos a personalizado y aquí colocamos lo siguiente. 2 letras H para las horas, 2 puntos, nuevamente 2 letras M para los minutos, otros 2 puntos y 2 letras S para los segundos y finalmente aceptamos. Si te fijas, ya lo tenemos en formato de horas, minutos y segundos, es decir, este es el tiempo que ha demorado en llegar Carlos a la meta. Ahora, si borramos el código podemos ver que también se elimina la duración, pero no la hora de llegada. Si lo volvemos a ingresar, podemos ver nuevamente toda la información. Una de las columnas que no se ocultaba al borrar el código es la hora de llegada. Para hacer que se oculte realizamos lo siguiente. Nos ubicamos en la primera celda de la hora de llegada y presionamos Control+Shift más flecha abajo para seleccionar toda la columna. Y en la pestaña Inicio nos vamos a formato condicional y creamos una nueva regla. En esta parte le decimos usar una fórmula y aquí en esta casilla escribimos si el código es igual al vacío, importante quitar la segunda referencia. Si esto se cumple, entonces que aplique un formato de fuente color blanco. Finalmente aceptamos y otra vez aceptamos. Ahora, si borramos el código podemos ver que toda la información se borra. Y si volvemos a ingresar el código, toda la información también se ingresa. No sé si te has dado cuenta, estamos programando a la hoja que con tan solo escribir el código ya nos traiga toda la información del atleta.
Lo que nos falta es configurar a la columna orden. Para esto lo seleccionamos y en la barra de fórmulas colocamos un igual y llamamos a la función si. Lo seleccionamos y decimos, si la celda del código es diferente del vacío, un punto y coma, si esta prueba lógica se cumple, entonces que nos ejecute la función fila y le restamos 5. ¿Por qué 5? Porque esta función fila nos trae la fila actual. Es decir, si te fijas, estamos ubicados en la fila 6. Si lo dejamos sin restar el 5, nos traerá el valor 6, es decir, la fila 6. Pero si le restamos 5, entonces nos traerá el valor de 1. Un punto y coma, y si esto no se cumple, entonces que nos deje la celda vacía. Finalmente cerramos paréntesis y listo. Y para verlo con un mejor aspecto, seleccionamos la celda y presionamos Control+1. En esta ventana ingresamos a personalizado y aquí abrimos comillas y escribimos puesto, cerramos comillas y un espacio y luego escribimos 2 ceros. Finalmente aceptamos y listo. Si te fijas, aparece la palabra puesto en la celda del orden. Ahora, si borramos el código, vemos que toda la información se borra y si nuevamente lo ingresamos podemos ver que aparece toda la información configurada. Otro de los detalles que podemos notar es que esta tabla no tiene ningún borde y si lo dejamos así podemos ver que tiene un aspecto de poca calidad y lo que queremos es cuando se escribe un código se aplique bordes automáticamente y si el código se borra de igual forma que también se borra el borde. Para hacer esto realizamos lo siguiente. Primero seleccionamos toda la fila y nos vamos a formato condicional y creamos una nueva regla. Aquí le decimos usar una fórmula y en esta celda decimos, si el código es diferente del vacío, le quitamos la segunda referencia. Si esta condición se cumple, entonces que no se aplique un formato de borde suave. Finalmente aceptamos y aceptamos. Ahora, si borramos el código vemos que desaparece también el borde, pero si escribimos el código, nuevamente aparece el borde. Esto simulará el efecto tabla que ya lo hemos visto en la hoja anterior. Otro detalle extra que podemos dar es que toda esta parte se sombree de color rojo, como una advertencia para que no se modifique absolutamente nada en esta parte. Esto con la finalidad de proteger las fórmulas. Obviamente hay más métodos, pero por el momento lo tomaremos de esta forma. Para esto seleccionamos toda esta parte dejando libre el código y una vez más nos vamos a formato condicional y creamos una nueva regla. Aquí le decimos usar una fórmula y en esta celda decimos si el código es diferente del vacío le quitamos la segunda referencia. Si esta condición se cumple entonces que se aplique un formato de relleno color rojo. Finalmente aceptamos y aceptamos. Ahora si borramos el código vemos que desaparece también el relleno, pero si escribimos el código nuevamente aparece. De esta forma hemos terminado la configuración de la hoja control. Para aplicar a los demás participantes, seleccionamos la primera celda del código, luego bajamos hasta las filas que queramos o la cantidad de participantes que se hayan inscrito. Puede ser 20, 30 o 50, eso queda a su propio criterio. En mi caso bajaré hasta la fila 24 y presionando Shift damos clic en esta celda para seleccionar un rango, pero tienes que asegurarte que hayas seleccionado también la primera fila configurada. Una vez seleccionado todo el rango, presionamos Control más la tecla J y si te fijas, automáticamente se ha copiado las fórmulas y el formato hasta la fila 24. Si ustedes quieren más filas, pueden seleccionar un rango de filas más amplio. Lo curioso de todo esto es que si borramos los códigos podemos ver que también se borra el contenido de toda la fila y si lo volvemos a ingresar podemos ver que automáticamente aparece toda la información en la fila. Haciendo todo esto ya hemos terminado la configuración de este sistema de control de tiempos. Para ver que todo esté funcionando correctamente vamos a ejecutar todo lo configurado. Primero revisamos la hoja registro. Aquí podemos ver todos los participantes con su respectivo código.
Ahora en la hoja control vamos a ejecutar todas las fórmulas. Para esto, supongamos que ya se inició la carrera de atletismo y el primer participante que llegó a la meta justo ahora es el código 1507. Al ingresar el código podemos ver que aparece toda la información del participante y algo curioso es que nos ha marcado la hora de llegada con todos los segundos y el tiempo que ha demorado en llegar. Supongamos que justo ahora acaba de llegar el atleta 1502. Podemos ver exactamente que también nos marca la hora y si te fijas nos muestra hasta los segundos de diferencia que ha tenido entre el primer atleta y el segundo atleta. Es más, aquí en esta columna nos menciona quién es el primer, segundo y el tercer puesto. Así podemos registrar a todos los atletas según cómo vayan llegando y nos marcará la diferencia de tiempos cuando son registrados. Como te vuelvo a recalcar, puedes usarlo para control de vehículos de transporte público, atletismo o cualquier tipo de deporte donde se requiere el control exacto de los tiempos. Con esto hemos terminado con esta plantilla. Esperamos que hagas tu propia plantilla y nos encantaría leerte si has logrado hacerlo por tu propia cuenta. Si la respuesta es no, te sugerimos pausar el video las veces que quieras y empezar a realizar una vez más. Ya sabes, en la constancia o persistencia está el éxito. Conmigo será hasta un nuevo video. Bye, Dios les bendiga.